información puede tomar un valor entre varios posibles valores. Entonces, es un elemento de información. Un ejemplo de datos es la edad, por ejemplo. El dato de edad. Y el dato de edad puede tener, pues, varios valores. Por ejemplo, puede ser 18 años, en otros casos 17, en otros casos 40. ¿Sí? O sea, el dato, pues, es un elemento de información. Estos pueden ser varios valores. Otro ejemplo, quispe. El dato quispe puede ser quispe Juan, quispe Mario, quispe Pedro, quispe María, ¿no? Fíjense que no es Juan, no es Juan, o 18 años, no es un dato, es directamente un valor. ¿Sí? Bien. Pero anotemos algo más. Un dato solo puede tomar un valor de un solo tipo. ¿Y qué son los tipos? Son las distintas clases de valores. Ya también lo habíamos examinado. Por ejemplo, un tipo es entero y positivo. Solo entero y positivo. Otro ejemplo de tipo es entero, positivo y negativo. Otro ejemplo de tipo es real. Otro ejemplo de tipo es, por ejemplo, de caracteres, como por ejemplo la letra A, la C, la letra B, la letra X. ¿Sí? Esos son los tipos. ¿Sí? Bien. Entonces, pero no solo tenemos que tener en cuenta los tipos, sino tenemos que tener algo llamado tipo abstracto de datos. Con algo más tenemos que indicar, y que es un conjunto de valores, juntamente con las operaciones que permiten su manipuleo. En otras palabras, lo tenemos acá en rojo, son los valores del dato y las operaciones que podemos hacer con dichos datos, valores y operaciones. Entonces son los valores y más qué operación puedo hacer con esos valores. Y son de dos tipos, pueden ser de dos tipos más abajo. Constante, donde su magnitud no cambia, por ejemplo el número pi. Y variable, otra forma. La magnitud puede tomar distintos valores a lo largo del programa, a lo largo del lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, la edad. Ahorita ustedes tienen 19 años. Mañana es su cumpleaños, de un día para otro ya van a tener 20. Entonces, pues, puede tomar distintos tipos, distintas, es variable, distintos valores. ¿Sí? Entonces, ya ahora lo vamos a clasificar, pues, los valores. Estamos viendo los valores. Pueden ser valores numéricos enteros. No tienen, si son enteros, como consecuencia, no tienen fracciones. Por ejemplo, la edad. Otro son valores numéricos reales, dos. Presentan, pues, fracciones. Por ejemplo, 3.43, 84.0 o 0,0034. ¿Sí? Esos son los valores reales que ya los estudiamos. Bien. Y ya conocemos la clásica notación. Hay la notación científica, los reales ya hemos estudiado, y la notación decimal. Y ya sabemos que la notación decimal es el número es igual a más o menos una mantisa por una base elevada a un exponente. Ya lo vimos. Se quiere repasar. Otro tipo de valores, 3. Valores de caracteres. Entonces, pues, por ejemplo, la letra A mayúscula, la letra A minúscula, pues, normalmente entre comillas. ¿Sí? Valores de caracteres. 4.
cadena de caracteres. Son valores de caracteres, ¿sí? Las cadenas, pero pueden ser palabras o frases. Los anteriores eran solamente un carácter, acá ya son palabras o frases. Bien. Ahora pues vamos a ver si esos valores, cómo lo acepta el lenguaje, ¿sí? Entonces, pues, y vamos a ver, pues, entre ellos, pues, tipos de datos que han sido predefinidos por los lenguajes. Hay unos tipos de datos que son predefinidos, o sea, datos predefinidos por los lenguajes. A esto queríamos llegar. Entonces, a los lenguajes hay que indicarle este tipo, el tipo integer. ¿Qué es un tipo integer? Son valores numéricos enteros, positivos y negativos. ¿Sí? Su representación, ya sabemos, es exacta. Y se lo almacena en 2 bytes, o sea, 16 bits. Y su rango está entre más o menos 2 a la 15. ¿Sí? ¿En qué? Bien. O sea, entre menos 32.768 a más 32.667 en complemento a 2. ¿Sí? Ya también eso lo habíamos visto, el complemento. Bien. Estamos usando lo que hemos visto antes. Bien. Entonces, pero también hay que tener, para que sea un tipo abstracto de datos, hay que avisarle qué operaciones pueden hacer, que permiten su manipuleo. Entonces, ¿qué podemos hacer? La suma, A más B. La resta, A menos B. La multiplicación, A por B. Y la división es la división entera, A div B, lo vamos a llamar div. ¿Sí? Pero la división entera tiene un resto, la división entera, y el resto es A mod B. El resto de la división entera, y tiene un ejemplito, eso, por ejemplo, 17 dividido entre 3, 5 es a div B, o sea, 17 div 3. Y si hacemos 17 mod 3, es lo que sobra, el resto 1. Bien. Entonces, vamos a ver ahora, pues, ya hemos visto integer 1, vamos a ver tipo cardinal. Son valores numéricos enteros positivos solamente. También su representación, muy importante, es exacta. Se representa en 2 bytes, entonces como no tienen signos, nos vamos a representar en 16 bits. Y su rango es 2 a la 16. ¿Sí? Y entre 0 y 65.535 es su rango. ¿Sí? Y las operaciones es igual que integer. Bien. Ahora veamos tipo real. ¿Qué pasa si tienen fracciones? Son valores numéricos reales, o sea, tienen fracciones. Su representación es aproximada. Y su medida es aproximada hasta 32 bits y se los representa en simple precisión. ¿Sí? Es aproximadamente, como ya habíamos visto los reales, representación aproximada. Ya sabemos 1 bit para el signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. ¿Y cuál es su rango? Su rango es más o menos 10 a la más o menos 37. O sea, podemos representar un número ya sea positivo o negativo con un 1 en 37 ceros o 0,3601, ¿sí? 7, ¿no? Pero su representación pues, es muy aproximadamente. Solo usamos 32 bits para poder representar, porque los números reales pueden tener infinitas posiciones. ¿Bien? ¿Cuáles son sus operaciones que permiten su manipuleo? Son la suma A más B, A menos B, A por B, A dividido B, que nos va a dar fracciones, más A, menos A y valor absoluto de A. Solamente esas operaciones puedo hacer yo con reales.
Bien. Pero ¿qué pasa si tengo yo un seno de X y un coseno de X? ¿Sí? Entonces voy a tener pues que ver el tipo, vámonos un poquito más atrás, tipo long real. Hay un tipo tipo, no, retrocede un poco más atrás. A la página de un poco más atrás. El tipo long real. El tipo long real son pues números reales largos, si no nos alcanzan. Su representación también no es exacta. Y se lo representa en 64 bits. ¿Sí? Y su rango está entre más o menos 10 a la 307. ¿Sí? Entonces ya podemos representar números muy largos, pero solamente en una aproximación de 64 bits. Y vamos a necesitar ciertas librerías para representar el seno y el coseno. Para representar el seno y el coseno, como tienen abajo, necesitamos pues, long real, 64 bits. Y el último tipo 5, tipo char. Son valores de caracteres. ASCII, ya sabemos qué es ASCII, ¿sí? En código ASCII. Y entre las operaciones tenemos pues, OR de X, CHR de X y CAP de X, que permiten su manipuleo. ¿Qué es el X? ¿Qué es el OR de X? El orden de X. Es la posición en la tabla ASCII. Y char de X son valores entre 0 a 255, ya sabemos esto. Y CAP de X lo único convierte mayúsculas, minúsculas a mayúsculas. Convierte minúsculas a mayúsculas. Y el último tipo, lo vamos a ver, es tipo Boolean, que tiene como para hacer comparaciones. Nos permite, pues, sus operaciones son o verdaderos o falsos. Bien. Entonces, pues ya tenemos pues, que indicar al lenguaje que es tipo E. Pero repasemos nuestras operaciones aritméticas. Veamos las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Y la división puede ser división entera para el tipo entero o la división real para los tipos reales. ¿Sí? Y nos acordamos de las operaciones que ya hemos visto. Las operaciones tienen un operando 1, un operando 2, un resultado y un operador que es más, menos, por. ¿Sí? Y acá lo tenemos abajo. A más B, el operador A más B, el operador A menos B, A por B, un asterisco, A raya B, div B, A div B para los enteros y A mod B. ¿Sí? Bien, entonces, pero si nos estamos dando cuenta, acá solamente involucramos dos valores, ¿sí? Operando 1 y operando 2, nada más. ¿Qué pasa si hubieran más valores? Entonces hay que hacerlo de a 2 en 2, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo con más valor. Por ejemplo, si yo tengo 5 más 3 por 4. Entonces yo pudiera, pues, para resolver eso, primero sumar 5 más 3. Nos da 8. Y luego lo multiplico por 4, me da 32. Una forma. Así hacen los economistas. Y en el caso 2, ¿qué puedo hacer? 5. Pero multiplico 3 por 4, nos da 12, más el 5 nos da 17. Y nos encontramos acá en el gran problema, ¿cuál de los dos será verdadero? Y nos damos cuenta que ambos son verdaderos. Entonces tenemos que decidir, mientras el primer caso lo usan los economistas, lo usaron muchísimo tiempo, y recién cuando apareció en las matemáticas nuevas con Newton, ya apareció el cálculo, usamos el tipo 2, que es el que, y cuando apareció la informática usamos el segundo caso. Bien.
Entonces, pues, ¿qué hacemos acá? Entonces, ahora es importante plantearse una condición que es llamada orden de prioridad, muy importante, de las operaciones aritméticas, el orden de prioridad de las operaciones. Es el orden de prioridad me indica qué operación se hará primero. O sea, son normas que nos indican el orden de las operaciones, de la prioridad de las operaciones. Entonces vamos a seguir nosotros el orden de las matemáticas y el orden de la informática, que es todavía con más restricciones. Hay operaciones de primer orden. Las operaciones de primer orden pues son los prefijos, o sea, el signo positivo o el signo negativo. Esas son las operaciones de primer orden, siempre manda, es la de mayor prioridad. Fíjense, en matemáticas están los exponentes, pero acá no hay una operación directa para los exponentes, hemos visto, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división nomás, ¿no? Lo de segundo orden. Lo de segundo orden es el por, el dividido, el div y el mod, ¿sí? Esos son de operaciones de segundo orden que se hacen primero. La de tercer orden, recién está la suma y la resta. Cuidado, no es lo mismo menos 3 que deber 3, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, menos 3 es hacer la operación de la resta menos. Y menos un 3 negativo es pues el signo del número. ¿Sí? Bien. Entonces vámonos arriba para ver un ejemplo. Retrocedamos un poco. Entonces, pero hasta ahí quedaríamos muy restringidos. Entonces vamos a poner alguna norma más, la nota 1. ¿Qué pasa si tenemos operaciones de igual prioridad? Entonces procedemos como la escritura de izquierda a derecha. ¿Okay? Si yo tengo 8 por 5, piensa, yo simplifico 5 entre 5, como decir, y ya me da 8, no. El computador no hace eso. ¿Ok? El computador primero multiplica 8 por 5, 40, y luego lo divido entre 5, nos da 8. ¿Ok? No hace lo primero, no simplifica, sino va de izquierda a derecha. Bien. Una nota 2. Igual si queremos cambiar el orden de prioridad, entonces vamos a usar paréntesis para cambiar el orden de prioridad. Los paréntesis es lo que manda. Y si hay más de un paréntesis, tienen mayor prioridad los paréntesis internos. Por ejemplo, si yo tengo la operación 60 dividido una raya larga, dividido 8 más 3 más 5. ¿Qué hay que hacer? 60 dividido y entre paréntesis 8 más 3 más 5, porque si no ponemos paréntesis va a querer hacer 60 entre 80 directamente y luego sumarla más 3 más 5. ¿Okay? Bien. Entonces esas son las operaciones aritméticas que tenemos que tienen en cuenta la informática. Bien. Veamos las operaciones, pues. Hay otro tipo de operaciones, sí, las operaciones relacionales. Nos permiten, pues, comparar 2 o más valores, las operaciones relacionales, ¿ok? Nos permiten comparar 2 o más valores. ¿Cuáles son las operaciones? Mayor, menor o igual, ¿sí? Y ambas tienen igual prioridad, ¿sí? Entonces, pues, 8 mayor que 3, 8 menor que 3 es falso, 8 igual a 3 es verdadero. O sea, el resultado es simplemente o verdadero o falso. ¿Sí? Y tienen ambas, las tres, la misma prioridad. ¿Sí? Son de la misma prioridad. Operaciones, ¿qué significa? De izquierda a derecha, como la escritura, la prioridad.
Y bien, también hay otras operaciones. Si yo quiero hacer pues operación de operaciones relacionales, tengo las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas nos permiten pues relacionar valores relacionales de los anteriores. O sea, relacionar valores mayores, menores o iguales. ¿Sí? Entonces esas son el NOT, el AND y el OR, en esa prioridad. El NOT, el de mayor como si fuera el signo, el AND como si fuera la multiplicación y el OR como si fuera la suma resta. Bien, el NOT, la operación NOT, que es la contradictoria, si es verdadera se transforma en falso, y si es falso se transforma en verdadera, igualito, la misma operación, el mismo comportamiento que hace con su papá. Si su papá o su mamá dice algo, ustedes hacen justo lo contrario, ¿no? La segunda operación, el AND. Si es verdadero, verdadero. Si es verdadero, verdadero, es verdadero. Pero si es verdadero, falso, es falso. Y si es falso, verdadero, es falso. Y si es falso, falso, es falso. Basta que haya un falso, es falso. Solamente si los dos son verdaderos, es verdadero. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, más o menos como su compañero, ustedes, pues, su compañera dice, voy a ver con quién me pongo a estudiar este semestre, y le pone la condición. Necesito un chico que tenga auto y que sea bonito, que sea bonito. ¿Sí? Entonces me acerco a una, tiene un auto último modelo y es bonito, me sirve. Pero si me presento, tiene un auto hermoso, pero es feo, no me sirve. Pero si no tiene auto y es bonito, no me sirve, peor si no cumple las dos cosas. Y por último tenemos pues la operación OR. Ya es, si es verdadero, es verdadero, si es verdadero, es falso, si es falso, verdadero es verdadero, y si es falso, falso es falso. Entonces, basta que haya un verdadero, es verdadero, si aparece un falso. Ni bien si los dos es falso, al contrario de los otros, ¿no? Bien, entonces ya tenemos claros los valores. Ahora vamos a entrar a algo muy importante. Nuevamente vamos a recalcar qué será una variable para un lenguaje y para la informática, para el computador. Entonces, ¿cómo miramos cuál es el concepto de variable? ¿Qué significa una variable? Una variable representa un valor almacenado en la memoria del computador. Entonces, esa es la variable. ¿Y cómo la identificamos? Con un nombre. Debe ser un nombre que permite identificarla. Y en su interior hay un valor. Y este valor es un solo valor. No pueden haber dos, uno solo. Bien, entonces lo podemos pues ver como un cajón de un escritorio, si lo vemos. En el cajón del escritorio pues tendrá un nombre que lo identifica cada cajón de nuestro escritorio. Lo he puesto N. Y en su interior hay un valor, por ejemplo, 18. Un papel con un número, con un tag, 18, uno solo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos para darle el nombre a la variable? Hay lo que se llama declaración de una variable. Entonces decimos, es necesario declarar la variable y para ello hay que indicar el nombre, lógicamente. Y si indicamos el nombre, ¿y qué es lo que va a haber adentro? Y el tipo de datos, o sea, en integer, reales, char, lo que sea. Entonces hay que indicarle el nombre y el tipo de datos. Bien. Entonces, ahora, para poder almacenar. Entonces, veamos ahora un concepto muy importante, que es el concepto de asignación. ¿Qué será asignación? Que lo vamos a usar siempre. Se conoce como asignación la acción de darle un valor a una variable. Eso se llama asignación. Y decimos, la asignación es destructiva.
Es decir, que el antiguo valor de la variable se lo desecha o se lo elimina, quedando en su reemplazo el nuevo valor. Es más o menos ustedes tienen una parejita de un compañero y una compañera, ¿no? Y vamos a ver qué significa la asignación. A las 5 de la tarde están juntitos ahí, ¿sí? Pero a las 6 se pelean y ella lo bota afuera. Han peleado, le devuelve sus fotos, sus recuerdos, lo que sea. Pero a las 8 de la noche, ya ahí en el living está sentado la nueva pareja o su primo, cualquiera. O tal vez el mismo señor. Primero lo votó y luego lo aceptó. ¿Ok? Y veamos cómo funciona la asignación. Acá arriba. Entonces, ¿cómo asignamos? Una asignación, pues dijimos, asignación, si yo tengo una variable, lo puedo asignar como una caja, con un nombre, digamos. Si yo coloco edad igual a 19, ¿sí? Significa que la edad es 19. Fíjense que tiene una sola entrada y una sola salida. ¿Sí? Entonces, así asigno, pues así funciona la asignación. ¿Sí? Entonces, pero vamos a clasificar las asignaciones. ¿Qué tipo de asignación puedo hacerlo yo a una variable? Entonces, el primer caso que hemos ya visto, por ejemplo, de clásica asignación, le asigno un valor. A la variable edad le asigno el valor 19. ¿Sí? Acá. Otra forma de hacer la asignación. ¿Ok? Bien. Otra forma de hacer la asignación. Por ejemplo, yo puedo hacer una expresión. O sea, la acción es una expresión. Entonces puedo decir B es igual a C más 5. Entonces, ¿qué hace? Calcula C más 5 y lo asigna sobre B, sobre la variable B. ¿Okay? Al revés no sirve, ¿no? Porque yo no puedo asignar el valor B a C más 5, ¿no? Eso no es posible. Bien, entonces así, yo puedo asignar una fórmula, una expresión. Se calcula primero la expresión y luego recién se asigna. Pero también puedo hacer una salida, como ya hemos visto. ¿Sí? Una salida, si yo quiero hacer una salida por impresora, pongo el dibujo de mi salida. Y la variable E quiere decir se asigna el valor a la variable hacia la pantalla o hacia la impresora. Por ejemplo, pudiera poner, entre comillas, mi edad E y la variable E, si fuera. Y le va a aparecer la palabra mi edad E, la constante, y la variable E, no me pone la variable, sino me pone el valor de la variable. O sea, se asigna a la pantalla ese valor. 4. También pudiera ser una entrada, o sea, leer, como habíamos visto en análisis. Estamos aplicándolo. Es posible realizar una entrada vía teclado a una variable, o sea, leer, como hemos visto en el análisis. Entonces, pues yo coloco el símbolo de salida, del teclado, y la variable E, entonces quiere decir que se asigna E. Pero pudiera ser algo complejo, más complejo. Pudiera poner edad E, entonces primero tengo que leer el título edad, signo de interrogación, y luego hago E. Bien. Entonces ya estamos listos. Nos falta algo más, la condición. Estamos casi listos. La condición, puedo hacer yo también una condición. ¿Cómo hago una condición con las variables? Si yo tengo una condición, si es verdadero, hago la acción A y me salgo. Y si es falso, hago la acción B y me salgo. O sea, tiene una sola entrada y una sola salida, ¿sí? Un ejemplo. Por ejemplo, la nota es mayor o igual a 51. Si la nota fuera 90, pero no, 90 es mayor a 51, hago la acción aprobado y me salgo.
Pero si viene una nota de 35, 35 es mayor o igual a 51, no. Entonces hago la acción de reprobado y me salgo. Una sola entrada y una sola salida. Bien. Y hay algo más. La interacción, son los ciclos que habíamos visto. La interacción, yo tengo una condición, si la acción es verdadera, hago la condición y vuelvo a preguntar, no es verdadera, hago la condición, vuelvo a preguntar, es verdadero, hago la condición, me vuelvo a preguntar. Pero si llegara a ser falso, me salgo y me salgo. O sea, también tiene una sola entrada y una sola salida. Entonces, esas son pues todo lo que puedo hacer con variables. Pero ahora veamos a lo largo de todo el programa los estados de una variable. Entonces habíamos dicho que cuando vimos el padre de la informática hay entrada, proceso, salida. Entonces normalmente entrada va a ser el inicio de entrada. El proceso va a ser una acción y la salida va a ser pues un fin. Entonces yo pongo mi variable, que la tenemos grande acá, inicio, acción y fin. Fíjense. Y con eso pues vamos a solucionar todo. Con eso se metió, los niños antes no podían programar, les resultaba muy difícil. Y se les metió el estado de las variables y ellos pudieron programar. Ahora hay niños de 12, 15 años que han ganado millones de dólares haciendo programas, ¿no? Bien, entonces ahora, ya con todo eso, vamos a mirar lo que se llama diseño paso a paso. Bien, entonces, ¿qué hay que empezar a hacer el diseño? Dijimos que previamente hay que hacer el análisis. Entonces, veamos qué tiene el análisis. Ya sabemos el requerimiento. Y planteamos un ejemplo, ¿no? El requerimiento, que es el proceso, es una idea general del proceso, y un ejemplo. Bien. Y luego nos vamos a la parte informática, una salida, con una salida y un cuadradito, con un título acá, ¿no? ¿Sí? De entrada, por teclado. Entonces ya lo sabemos eso, tenemos la entrada, un cuadradito, ¿sí? Y además hay valores, ¿sí? Conocidos, valores y condiciones, ¿sí? Valores ya conocidos y condiciones ya hemos visto análisis. Entonces, si ya tenemos todo el análisis, recién podemos hacer el diseño, que lo hemos puesto en rojo. El diseño. El diseño, entonces, para el diseño a cada cuadradito le vamos a asignar una variable, ¿sí? Y luego, a cada variable vamos a ver su acción, o sea, teniendo en cuenta inicio, acción y fin. 3. Entonces, hasta ahí tenemos el prediseño. Ahora hagamos el diseño del algoritmo, ya estamos en condiciones, o sea, el diagrama de flujo que vamos a usar. Entonces, él contiene aproximadamente estos 6 pasos. 3.1, inicio, donde le vamos a dar el nombre del diagrama de flujo. Y luego 3.2, vamos a ver las variables que ya las hemos hallado arriba. 3.3, los valores iniciales también, y las lecturas iniciales que ya las conocemos. 3.4, recién hacemos las acciones y fórmulas, y los ciclos. ¿Sí? Y 3.5, las salidas finales, y él. Entonces, más o menos, ese va a ser, pues, nuestro trabajo. Pero tenemos que hacer la prueba. Y en la prueba la prueba del algoritmo, vamos a ver si cumple la realidad. Entonces hay que hacer la prueba del análisis, a ver si están las entradas, las salidas y los valores. Y si están los títulos que hemos planteado, porque el análisis se hace junto con el usuario. ¿Sí? Y luego tenemos la prueba, pues, de las acciones. Tenemos las variables, estarán todas las variables, estarán todas las acciones. 3. Cuando ya hemos definido esto, vamos a ver la prueba general del algoritmo. ¿Y cómo se hace la prueba general del algoritmo?
con el ejemplo planteado en el requerimiento. Para eso hemos planteado el ejemplo del requerimiento. Pero no solo eso, indicando para cada variable los valores que toman a lo largo del diagrama. Entonces, pues, las variables van cambiando a lo largo de las variables del diagrama de flujo. Entonces, también hay que indicar qué valores toma a lo largo del diagrama. Bien, bien. Entonces, ya una vez hecho eso, es posible hacer la implementación. En la implementación vamos a necesitar un lenguaje informático y un computador. Depende eso ya de quién lo va a hacer. Entonces, en nuestro curso, nosotros más los 4D, que vamos a usar el lenguaje Pascal o el lenguaje Delphi. ¿Y qué computador? O un celular o un computador personal. ¿Ok? Entonces, pues ese es nuestro trabajo. Y acá lo hemos repetido lo mismo, para hacer hincapié. El análisis, requerimientos, salida, entrada, lo mismo para arriba. Lo estamos recalcando, valores, condiciones, el diseño, variables, acciones, que son las fórmulas. Estado, inicio, acción y fin, el algoritmo de 3.1 a 3.6, ¿sí? Las pruebas de entrada, salida de valores y condiciones, las variables y dirección. Entonces, pues, ahora estamos en condiciones de ver nuestro algoritmo. Pasemos a la otra hoja, que nos toca el otro tema, que es instrucciones básicas de Pascal. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ingeniero, no se preocupe por el tiempo, es sin límite de tiempo la reunión. Sin límite de tiempo. Entonces vamos haciendo esto. Bien. Instrucciones, pues, de Pascal. Las instrucciones básicas. Vamos a ver, porque el Pascal básico es muy sencillito y se puede hacer cualquier programa con estas instrucciones, son menos de 15. Nada más, entonces pues es muy sencillito el lenguaje Pascal. Entonces, una primera instrucción, el inicio, teníamos allá inicio. Entonces vamos a usar ahí la instrucción program en Pascal, o en Delphi, y con un nombre. Y toda instrucción termina en un punto y coma, que es la flecha hacia abajo. Un punto y coma. Por ejemplo, un ejemplo program, ejemplo 1, punto y coma. Program, pues, restar, punto y coma, con un nombre. Program, pues, T2, punto y coma, ¿sí? Entonces hay que indicar el nombre con la instrucción program. Entonces, veamos las variables. Para las variables vamos a usar la instrucción var, ¿vale? Var variable, 2 puntos tipo. Entonces, por ejemplo, var la variable A, 2 puntos tipo entero, integer, punto y coma. Var 2 puntos y el tipo, ¿sí? O var B, 2 puntos real, punto y coma, ¿sí? Bien. Luego tenemos el proceso. El proceso, pues, ¿cómo lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar, pues, son varias instrucciones, lo vamos a colocar entre la instrucción, entre los títulos begin y end punto. ¿Sí? Fíjense que begin no tiene punto y coma, no pasa nada si le ponemos, y termina al final end punto. Y ahí vamos a poner instrucción 1, punto y coma, instrucción 2, punto y coma, instrucción 3, punto y coma, instrucción n, punto y coma. Entonces el begin, como es, ¿qué es el proceso begin n o begin en punto y coma? Entonces, pues, ¿qué significa eso? Significa que yo ahí puedo colocar varias instrucciones, un grupo de instrucciones. Y estas instrucciones 1, 2, 3 hasta n, ¿de qué tipo puede ser? Por ejemplo, pueden ser instrucciones de salida. Por ejemplo, puede ser instrucciones de entrada. Por ejemplo, pueden ser instrucciones de asignación. Por ejemplo, pueden ser instrucciones de condición. También podrían ser instrucciones de ciclo. Bien. Siempre
Siempre cada una de ellas con una sola entrada y una sola salida. Veamos la instrucción, dijimos, ejemplo, instrucción de salida. Entonces, ¿qué usamos instrucción de salida? La instrucción write, write, LN o write. ¿Qué diferencia entre una y otra? Pues, ahí ponemos write las constantes, ¿sí? Coma, variables, punto y coma. Por ejemplo, write LN a la palabra, el título, nota, ¿sí? Coma, la variable n, punto y coma. ¿Sí? ¿Qué hace LN? LN imprime, el write es imprimir, escribir, y luego salta a la próxima línea. Pero si queremos poner a la misma línea, no le ponemos LN de línea, ponemos directamente write, la constante variable, write, nota, coma, n, ¿sí? Pero si vamos a leer vía teclado, usamos la variable leer, que es read en inglés. Read y las variables. Read, por ejemplo, n. ¿Sí? La asignación. ¿Cómo hacemos una asignación? Una instrucción de asignación, que es, usamos el operador dos puntos igual. ¿Sí? Ese es el operador de asignación. Por ejemplo, variable dos puntos igual, expresión punto y coma. Ejemplo, A dos puntos igual a B más 5. ¿Qué hace? Punto y coma. ¿Qué hace? Él suma B más 5 y lo asigna A en esa instrucción. ¿Ok? Y tenemos también 7, la condición. Vamos a usar la condición sí, la condición if. If, condición, entonces, then. ¿Okay? If, condición, then. Entonces tenemos un begin y end y hay varias instrucciones. Y si es no, else, un begin end, y luego el punto y coma del if que lo hemos puesto acá abajo. ¿Sí? El if tiene un solo punto y coma. ¿Ok? Y bien, ciclo ahora. Entonces, ahí los ciclos habíamos visto, vamos a usar la instrucción will, while, condición do. Entonces tenemos un begin y end, y él se va a repetir, punto y coma, y cuando sea falso nos sale. Entonces, así tenemos pues las instrucciones del programa. ¿Okay? Bien. Entonces, ahora vamos a empezar pues, a hacer ejemplos. Ya he visto que el ayudante ya le había puesto algunos ejemplos y ya le había puesto, ya le publicó algo de esto de acá, ¿sí? Entonces ahora veamos esos ejemplos que ya le mostró el ayudante, pero ahora lo vamos a mostrar bien como debe ser. Entonces, algoritmo T1. Y dice, prepare un algoritmo que permita calcular el área de un lote cuadrado, ya lo hemos visto el análisis, para cuyo objetivo se introduce vía teclado la longitud del lado de dicho lote. ¿Eh? Entonces ya tenemos planteado un problema, ahora lo vamos a hacer completo, ¿sí? El análisis que nos ponemos ahí, pues el análisis es el análisis. Tenemos que el requerimiento es calcular el área, ¿no? Y tenemos un lote, por ejemplo, un lote cuadrado 7 por 7. Ya habíamos hecho este análisis. ¿Sí? Eso es el requerimiento. Ahora veámoslo pues informáticamente. Entonces necesitamos pues una salida, una pantalla de salida donde aparezca el título área igual y el cuadradito. La entrada, tenemos pues un teclado, una salida vía teclado donde diga la palabra lado y un cuadradito, ¿sí? ¿Okay? Y de valores, pues,
de valores internos no hay ninguno, entonces ya lo tenemos en el análisis. ¿Cuál es el segundo paso? Buscar las variables. Entonces, pues para la salida, tengo la variable A en verde, y para el cuadradito de entrada tengo la variable L. ¿Okay? Y ahora veamos, pues, las acciones para cada variable. Entonces, pues, para calcular A es, pues, una acción. Entonces, una fórmula. Entonces, A es igual a L por L, ¿no? ¿Sí? Lado por lado, 7 por 7. Y el resultado lo voy a imprimir A, por fin, cuando ya lo calculo. Y de entrada, ¿cuál es la fórmula de L? Es pues una acción inicial de inicio, LRL, ¿no? Entonces, fíjense que estamos viendo inicio, variables, proceso, ¿no? Pero hay que hacer la prueba. Pasémonos a la otra hoja. Entonces, tenemos que hacer el algoritmo. ¿Cómo hacemos el algoritmo? Entonces, el algoritmo tiene, pues, una etiqueta para poner el título, que se llama T1. ¿Sí? Lo hemos llamado. Y ya ponemos. Variables. ¿Qué variables tenemos? Las que están en verde, A y T. Hemos visto antes. Ahora, de inicio. Hay que leer vía teclado, lado. No olvidemos el título, importantísimo. O si no, está mal el análisis. L, ¿no? De acción. A igual L por N. Y por fin, al salir, imprimir el resultado. Área igual, entre comillas, A. Bien. Entonces ahí ya lo tenemos, pues, nuestro diagrama de flujo. Inicio, acción y fin. Bien. Pero tenemos que ver la prueba. Previamente, ¿qué tenemos que ver? Veamos. ¿Qué variables tenemos? Hay L. Acá. Sí, ahí L. L estará en variable, sí está, L arriba. A y L está arriba, sí está. A estará arriba, en variable, sí está. Bien. ¿Y estarán los títulos? Estará el título lado y estará el título área, sí está. ¿Ok? Porque así nos pide el esto. Bien, ahora podemos hacer la prueba. Entonces, yo tengo, pues, de inicio voy a tener, pues, una pantalla, una hojita. ¿Qué variables tengo? La variable A y la variable L, ¿sí? Y ahora me pregunta, ¿lado? ¿Sí? ¿Y cuánto es el lado? Pues 7, ¿sí? Y luego A igual L por L, entonces A es igual 49, fíjense que lo pongo más abajo, 49, ¿sí? Y por último, imprimir imprimo la palabra A, 49. ¿Sí? Y no solo eso, vamos a codificarlo. Entonces, dijimos que inicio es program T1. ¿Sí? Variable A, L, ¿sí? Y tipo de datos integer, punto y coma. ¿Sí? En program T1 nos falta punto y coma, ¿no? ¿Sí? Y luego viene begin y en punto. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué instrucciones hay? Pues write, la asignación 2 puntos, L por L, punto y coma. Y write, escribimos write, pues, entre paréntesis, área igual, coma, A, punto y coma, ¿sí? Y ya lo tenemos listo, ¿ok? ¿Y eso qué cosa lo van a meter ustedes en lenguaje Pascal? Y con su ayuda, ya tienen la práctica del lenguaje Pascal, el ayudante ya lo tiene. Tiene que ver, cada uno tiene que subir a su celular el lenguaje Pascal, ¿sí? Para poder correrlo, ¿ok? Porque para el examen final vamos a pedirle, pues, que corra el programa. Bien.
Ok, entonces, veamos el otro más. El T2 dice, y ya hemos hecho el análisis de ese también. Dice, prepare un algoritmo que calcule el área y el perímetro de un lote rectangular, conocidos los lados de dicho lote. Entonces veamos el requerimiento, es una idea general, que hay que calcular el área y el perímetro de un lote rectangular, un lotecito 7×5, por ejemplo. Con ese vamos a hacer la prueba. Bien. Entonces pasémoslo ahora en una segunda lectura a la parte informática, nuestra salida. La palabra área, el título área, igual un cuadradito, no nos olvidemos del título área. Y abajo perímetro, un cuadradito. Eso va a ser la salida del resultado. Y le preguntamos al usuario si están de acuerdo. De por ahí quiere más grandes las letras. De entrada vía teclado, que tenemos que introducir lado 1 y lado 2 con su cuadradito. ¿Sí? De valores internos todavía no hay nada. Bien. Veamos, hasta ahí tenemos el análisis. Veamos ahora nuestro prediseño. Para el cuadradito de área usamos la variable A, se me ha ocurrido poner. Para el cuadradito de perímetro uso la variable P. Para la salida. Para la entrada, para el lado 1, el cuadradito del lado 1 uso L1. Y para el cuadradito del lado 2 uso L2. Bien. Entonces, ahora ya veamos su fórmula, sus acciones. Fíjense que A es un cálculo, entonces A es igual a L1 por L2. ¿Sí? Y P es una acción. ¿Sí? Es P igual 2 por L1 más 2 por L2. ¿Sí? Su fórmula. Ya necesitamos la fórmula. No que en la entrada, al inicio hay que leer L1 y al inicio hay que leer L2. ¿Sí? Que es L1 pues 5 y L2 es 7, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces ya estamos en condiciones de hacer nuestro algoritmo, ya tenemos los títulos, todo. Entonces, de inicio pues T2, ¿sí? ¿Qué variables? Tenemos 4 variables, A, P, L1 y L2. ¿Y qué vamos a hacer de inicio también? Al comienzo vamos a leer L1 de inicio. Y de inicio también vamos a leer L2. ¿Sí? Hasta ahí es todo de inicio. Ahora veamos las acciones. Las acciones tenemos A y P. A va a ser L1 por L2. Y P va a ser 2 veces L1 más 2 veces por L2. Ya están calculados todos. Ahora hagamos fin. Entonces hay que imprimir la palabra área, punto y coma A, los resultados, y perímetro, entre comillas, punto y coma P y fin. Bien. Y ahora veamos arriba. Estarán todos. Veamos entonces A está, entonces A, P, L1, L2, que es nuestra variable. Y ahora vamos a comprobar. ¿Está L1? Sí está. ¿Está L2? Sí está. ¿Está A, L1 y L2? Sí está. Arriba, ¿no? ¿Está P2, L1 y L2? Sí está. ¿Está A? Está. ¿Está P? Está. ¿Estarán los títulos? Estará lado 1 y el lado 2 estará área y perímetro está. No nos olvidemos los títulos, sino pues no estamos cumpliendo el análisis. Bien. Entonces hay que hacer la prueba. Entonces prueba. Yo tengo mi papelito de salida, mi variable A, mi variable P, mi variable L1 y mi variable L2. Yo me he inventado el nombre de estas variables, ¿no? Entonces veamos. Lado 1, entramos acá, en el algoritmo. Lado 1, L1, entonces lado 1, L1, 7. Luego viene lado 2, L2, lado 2, 5. Sí, en el mismo orden. Ahora empiezo las acciones. Las pongo abajo.
abajo, ¿sí? A va a ser, pues, 7 por 5, pues voy a tener 35, ¿sí? Acá, 35. ¿Sí? Y luego, P es igual 2 veces L1 más 2 veces L2, nos da, pues, 24, ¿no es así? 14 más 10, 24. ¿Ok? Acá 24. ¿Sí? Ahora nuestra salida. Vamos a imprimir la palabra área igual 35, por fin, y perímetro igual 24. Y luego fin, ya terminó. Bien, entonces, pues, ya hemos probado todo, ya estamos. Ahora podemos hacer nuestro algoritmo, entonces. Nuestro algoritmo program T2, acá sí, ¿sí? Punto y coma, no nos olvidemos. Variable A, P, L1, L2, tipo de dato, 2 puntos, tipo de dato integer, punto y coma. Y el begin en rojo y el en punto abajo, ¿sí? Ahí vamos a colocar nuestras instrucciones del programa. ¿Qué tenemos? Hay que leer, right, pues lado 1, punto y coma, feed L1. Y luego, right, lado 2, entre comillas, punto y coma, feed L2. ¿Sí? A, las acciones A, L1 por L2, punto y coma. P, 2 veces L1 más 2 veces L2, punto y coma. Y nuestra salida, pues right, entre comillas, área igual a, punto y coma, y right LN, perímetro, entre comillas, P, punto y coma, ¿sí? Y además hay una cosa, hay que ver si están todos los puntos y comas. El program tiene su punto y coma, acá arriba. Var tiene su punto y coma, begin tiene su punto y coma, read, nos falta ahí su punto y coma, lado 2 tiene su punto y coma, right, read tiene su punto y coma, la asignación a 2 puntos igual tiene su punto y coma, P tiene su punto y coma, y right LN tiene su punto y coma, y right LN tiene su punto y coma y el en punto, ¿ok? Y eso lo vamos a meter a un lenguaje, nos tiene que dar los resultados. Bien, veamos ahora, podemos ver P2. Bien, vamos a hacer el T2, lo hemos hecho, vamos a hacer el T3. El T3 dice, prepare un algoritmo que me permita calcular el sueldo de un empleado que trabaja por hora, ¿sí? Y se debe introducir vía teclado las horas trabajadas de dicho empleado y además la tarifa, o sea, el pago en boliviano por cada hora trabajada. Es el enunciado. Ahora, ¿qué nos pide? Prepare un algoritmo que imprima el sueldo de dicho empleado, ¿sí? Veamos el requerimiento. El requerimiento es imprimir el sueldo, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Ejemplo, pues, por ejemplo, 8 horas. Por ejemplo, horas tenemos, pues, 60 y tarifa, pues, 10, ¿sí? Entonces tenemos, ¿y cómo hay que hacer 60 por 10, ¿no? Entonces eso preguntamos, podemos preguntar al usuario cómo se calcula. ¿Cuál es nuestra? Ya tenemos qué es lo que queremos hacer. ¿Cuál tenemos la salida? Sueldo y un cuadradito. Y vía teclado de entrada, las horas trabajadas y el precio de las horas, que es la tarifa, otro cuadradito. De valores internos todavía no tengo nada. ¿Bien? Entonces, le buscamos variables. A sueldo lo he llamado S, que está en verde. A hora trabajada le he llamado H. Y a tarifa le he llamado T. Valores internos no tengo todavía nada. Entonces, ahora veamos la fórmula. Acá en S arriba en verde. S es horas por tarifa, ¿sí? Y H es leer las horas.
y T en la entrada es la tarifa. ¿Ok? Bien. Entonces veamos nuestro algoritmo ahora. Nuestro algoritmo, pues, tres variables, pues, S, H y T. Tenemos hora, H, por teclado, tarifa, T. ¿Están los títulos? Sí están. Ya vamos cuidándonos. Abajo las acciones. Las acciones S igual a H por T. Y por último, nuestra salida. Que dice sueldo, título, comida S, ¿sí? ¿Ok? Y veamos ahora nuestra prueba. Veamos primero las variables acá. S, H y T. H está, T está, ¿sí? S está, H está, sí, T está, S está, está. Están los títulos, hora, tarifa y sueldo, ¿sí? Sobre todo hay que ver los títulos de la entrada y los títulos de la salida, tan importante. Y la prueba, nuestro papelito, nuestra variable S, nuestra variable H, nuestra variable T. Y nos preguntamos, hora, pues 60, ¿no? ¿Sí? Nos preguntamos el teclado. Tarifa por teclado, 10. ¿Sí? Sueldo, fíjense que lo pongo abajo, 60 por 10, 600. Y luego hago mi salida. Sueldo igual, con su título 600. Bien. Sí, pero ya va a ser hora. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Bien. Entonces, pues, compañeros, vamos a empezar ahora. Ya viene el gran trabajo, ¿sí? Fíjense que ya algunos de estos ejemplos entré a la clase que le está explicando el docente, ya le había mostrado, ¿sí? Pero vamos a trabajar en ese orden, siempre fijándose y probando, ¿sí? Y que estén todos los títulos, ¿ok? Bien, entonces hasta aquí quedamos, nos vemos pues el día viernes, ¿ok? ¿Hay algún problema? Si hay alguna duda, avísenme. Y están los dos ayudantes para preguntarle. ¿Bien? ¿Okay? Creo que todo entendí. ¿Hay problema? Dime si hay algo, sin miedo. Si no hay problema. Todo claro, todo claro. Todo claro, bien. Fíjense que ya tienen que ir pues copiándose el lenguaje Pascal. Si no, se lo piden al ayudante. O si no, se van y se lo consigue, hay que conseguirlo, ¿verdad? Se consigue. Y cada uno, hay distintos tipos de Pascal. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Entonces, bien. Si no hay ningún problema, nos podemos pues despedir. Ya saben que la nota la voy a dar a fin de mes, ¿no? ¿Alguna otra duda? Si no hay nada, nos despedimos. Voy a cerrar la sesión. Ya, perfecto. Yo estoy ahí, ingeniero. Prontito. Bien.